¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias en esta jornada de día sábado 23 de septiembre, donde estamos dándole la bienvenida a Josefa Bustos Damas. ¿Cómo estás? No a usted solamente, sino que a la primavera que ha llegado a nuestro país con nubes en Santiago. Si ya se esperaba que iba a haber sol, pero está horrible. Está un poquito más fresco. Bueno, pero hay gente que también lo disfruta. Vamos a estar revisando justamente las principales noticias de la jornada y vamos a partir con noticias policiales. Ya están desplegados en distintas partes del país nuestros equipos. Un guardia de seguridad de un supermercado fue atropellado al frustrar un robo en la Florida. Una turba de al menos 10 delincuentes habría ingresado de forma violenta a la sucursal. Todo quedó registrado en las cámaras. Claro, vamos de inmediato a conocer más antecedentes sobre este hecho con el periodista Jan Yaquete, que ya está en la comuna de Maipú. ¿Qué tal, Jan? Hola, Jan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Josefa Davor. Para darles cuenta justamente de registros que son bastante impactantes y tienen relación con videos de celulares que pudieron captar clientes que registraron cómo un guardia de seguridad de un supermercado quedó bajo un vehículo luego de ser atropellado por una banda de mecheros que buscaban robar principalmente una carne de ese centro comercial. Y además todo fue bastante caótico porque las personas que presenciaron este hecho, además quienes estaban a cargo de la seguridad, intentaron evitar todo este robo, frustrarlo y además arrojándole carros de supermercado. Todo terminó de la peor manera. Pueden verlo, el momento en donde también clientes y personal de seguridad intentan poder rescatar de debajo del auto a la persona que quedó atropellada. Quedó con lesiones de diversa consideración y bastante graves, sin embargo fuera de riesgo vital, pero lo más preocupante también es que no sería la primera vez que esto sucede. Por lo que pudieron robar a estas personas en una primera instancia era que buscaban productos de carne principalmente, pero cuando ocurre toda esta situación, que eran 10 en total, algunos huyen y otros abordan este vehículo. Dentro de este automóvil pudieron encontrar a 2 mujeres y un hombre que conducía. Efectivamente, son las personas que logran bajarlos para que luego arrancaran con alguno de los productos. De todas maneras, no lograron concretar su objetivo. Escuchemos qué nos se hablaban respecto a este caso policial. Aproximadamente 10 sujetos intentan ingresar al supermercado Unimark, ubicado en Avenida Vicuña Maquena, 6331, de la comuna de La Florida, con efecto de sustraer diferentes especies desde el interior. Personal de seguridad, al intentar frustrar este ilícito, uno de ellos resulta lesionado producto de un atropello. Estos hechos fueron informados al Ministerio Público con tal de que mantenga conocimiento sobre la situación, y personal de Carabineros está realizando todas las diligencias posibles para dar con el paradero de estos antisociales. Este hecho ocurrió en las intersecciones de Vicuña Maquena con Mirador Sur. En ese Unimark, y Carabineros confirmó que va a mantener cierto tipo de protocolo de contingencia sobre lo que ocurrió, sobre todo para poder asegurar que no vuelva a repetirse esta situación bastante preocupante. Pero ahora nos trasladamos ya a la comuna de Conchalí, porque fue registrada una encerrona y donde tuvo por víctima una pareja, un hombre y una mujer que estaban justamente en un auto Mini Cooper de color blanco, y donde se puede ver además que 5 sujetos que se trasladaban en otro vehículo bajan de este medio de transporte para luego agredirlos. A ellos los amenazan con diversos tipos de armamento y también fueron bastante violentos. Toda esta situación decantó efectivamente en que primero a las personas estas que fueron víctimas del hecho tuviesen una serie de temor respecto al actuar de estos individuos y además el poder atraparlos, porque efectivamente son ellos quienes además fueron vistos en otros sectores de la región metropolitana efectuando este tipo de delitos. Habrían realizado un tour delictual, un hecho que también se ha ido repitiendo en las últimas jornadas y que nosotros hemos podido ir presenciando a través de cada caso que vamos cubriendo durante las jornadas de nuestros informes policiales. Y esta situación, por supuesto, ha decantado en una serie de investigaciones que principalmente han estado a cargo de Carabineros, y para poder dar también con la ubicación del auto robado y también de estos individuos que robaron y realizaron esta encerrona. Escuchemos qué nos señalaba Carabineros al respecto. De un robo con intimidación que afectó a un hombre adulto chileno, quien, mientras conducía su vehículo y al ingresar a su domicilio particular, fue interceptado por un segundo vehículo del que descienden 5 sujetos a rostro descubierto y premunidos de armas aparentemente de fuego, quienes lo intimidan, obligándolo a descender para posteriormente sustraer el vehículo, dándose a la fuga en dirección desconocida.
Bien, ahí también tenemos otra situación que nos trasladamos a la comuna de Los Espejos y en ese lugar ocurrió un parricidio. Un hombre mató a su hermano, todo producto de una serie de denuncias de violencia intrafamiliar, pero esta vez ya habría escalado a una situación mayor. Todo ocurrió entre tres hermanos, una mujer de ellos que logran presenciar cómo la víctima, en este caso, que estaba bajo los efectos del alcohol, estaba realizando una serie de alborotos al interior de su vivienda y también en el sector donde él vivía, en la calle Los Vilos, precisamente ahí en Los Espejos. Y esta situación entonces decantó en una pelea familiar y trataron de controlarlo en una primera instancia, pero la víctima fue la que puso mayor resistencia al poder controlarse y en ese sentido fue el más violento y para poder protegerse, principalmente el agresor a su hermana, es que de alguna forma con un cuchillo intenta primero intimidarle, pero luego todo termina en este homicidio, lamentablemente entre hermanos, este parricidio que finalmente también es una situación que se lamenta muchísimo en la calle Los Vilos, allá en Los Espejos. Escuchemos que nos hablaban sobre este procedimiento. La víctima comenzó una discusión con uno de sus hermanos, oportunidad en que ya tras sentirse eufórico, generó una discusión agrediéndolo con un arma cortante en la región cervical. El otro hermano se habría dado a la fuga del lugar, entregándose posteriormente en la tenencia Santa Adriana, señalando de que le había dado muerte a su hermano con un arma blanca y haciendo entrega de esta en el lugar. Bien, y este informe policial también tiene información de último minuto y tiene que ver con la detención de un sujeto que participó de un portonazo en la comuna de Maipú. Tenemos imágenes, cámaras de seguridad que lograron ser captadas y también pudieron captar, en realidad, lo que hicieron estos sujetos que con armas de fuego intimidaron a una pareja de adultos mayores que ellos se disponían hoy en la mañana muy temprano, 7:15 de la mañana, a salir de su hogar y son alcanzados por estos individuos que se trasladaban en un vehículo. De hecho, estos sujetos son bastante imprudentes porque de alguna manera detienen el tránsito donde realizan este ataque en Vespucio Norte, salida 25, en Maipú, y fíjense que ahí precisamente es cuando realizan este portonazo, pero no contentos con eso, además de intimidar a las víctimas y robar el vehículo de ellos, que es una camioneta marca Mitsubishi, fíjense que además llegan hasta la comuna de San Ramón y realizan otro robo, pero esta vez a una camioneta que cargaba carne. Roban parte de ese cargamento y luego ya son identificados en la comuna de La Pintana, en donde uno de ellos logra ser detenido. La banda, compuesta por 4 sujetos, logra escapar por una serie de entretechos y techos del lugar, pero uno sí, que fue el que amenazó con el arma de fuego a las víctimas, logra ser detenido. Y tenía además 2 órdenes vigentes de detención, y una de ellas, la más preocupante, por un homicidio. Escuchemos que nos hablaba Carabineros sobre esta detención. 4 sujetos habían intimidado a una persona de la tercera edad y posteriormente este vehículo mantenía GPS, logrando ubicar al vehículo, donde por testigos presenciales nos informan que los sujetos habrían arrancado por las techumbres del sector de Santo Tomás, logrando la detención de uno de ellos. Tiene 2 antecedentes vigentes que tiene que cumplir por el delito de homicidio y por el delito de robo en bienes nacionales de uso público. De los otros 3 sujetos todavía no se sabe nada, estamos trabajando y buscándolo intensamente. Josefa Davor, me gustaría finalizar este informe policial mencionándoles que tenemos acceso a últimos videos que se pudieron registrar respecto al atropello de un guardia de seguridad en un supermercado Unimark, ahí ubicado en La Florida, en Vicuña Maquena con Mirador Sur, en donde se puede ver la atroz actuar de esta banda de mecheros que lo atropellan a este guardia de seguridad y además intentan hacer arrancar el vehículo incluso con la persona debajo de su automóvil. Todo esto también estaba siendo visto por más clientes, además los mismos guardias de seguridad, compañeros de la persona herida, que sufrió diversas heridas de gravedad producto de este vehemente actuar de los sujetos que todavía están siendo identificados para poder ser detenidos. Carabineros se va a mantener entonces en las diligencias para poder ubicar a estos sujetos y también conocer qué tipo de actuar, cuál era la modalidad y si que habían también atacado en otra oportunidad este supermercado ahí en La Florida. Davor, Josefa. Bien, Jan, vamos a seguir
seguir muy atentos también a los antecedentes que se sigan sumando sobre la investigación de este caso. Que estés muy bien, buena tarde. Gracias, buenas tardes. Chao. Y cuando es la 1:10 con 10 minutos, cambiamos de tema con algo que preocupa hace ya varias semanas. Me refiero a los socavones de Viña del Mar, porque hay incertidumbre y también la peligrosidad de este siniestro ha provocado que mucha gente tenga miedo y haya comenzado ya algunas mudanzas preventivas en edificios que incluso no están en la misma zona del riesgo. Claro, mientras que en paralelo el Ministerio de Obras Públicas continúa con trabajos en la zona afectada. Catalina Balboa está en el lugar con todos los detalles. Catalina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Muy Catalina? buenas tardes. Hola Josefa y Davor, nosotros nos encontramos específicamente acá en Reñaca Norte, la calle que queda colindante a estos 4 edificios que fueron evacuados durante este 11 de septiembre, que hasta el día de hoy mantiene la incertidumbre de las familias que tuvieron que evacuar porque no han podido buscar en su totalidad tanto los enseres, también muebles, todavía se mantienen en estos edificios, están muy complicados. Ellos incluso durante esta semana se reunieron con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, para conversar del futuro de lo que va a pasar con sus objetos, porque dicen que no pueden ni siquiera subir a los departamentos debido a que, como está un corte de luz incluso preventivo, esto produce que no puedan subir por un ascensor y tengan que hacer mucho más esfuerzos para retirar todos estos elementos, y que no solamente se ha sumado a estos vecinos que están complicados, sino también a vecinos colindantes, específicamente del edificio Estela Maris. Nosotros estuvimos durante la mañana monitoreando lo que estaba ocurriendo, viendo si llegaban personas primero a ver lo que estaba pasando y otras también que estaban mudándose. De hecho, conversamos con algunos vecinos quienes no quisieron conversarnos en cámara, pero sí nos comentaron en off que de manera preventiva retiraron todos sus objetos para que no les ocurra lo que les pasó a sus vecinos de otros edificios. Ellos incluso realizaron estos primeros cambios preventivos, se cambiaron a otro departamento por 2 razones. La primera, por lo mismo, temen que por las lluvias que se vienen ya para la primavera. De hecho, se tiene pronosticado que en octubre haya muchas lluvias acá en la región de Valparaíso. Dicen que si puede producirse un socavón de nuevo, prefieren retirarse lo antes posible. Y por otro lado también la atención mediática, porque dicen que muchas personas vienen a mirar, entonces de ser un lugar muy tranquilo, ahora está mucho más presente tanto la prensa como también personas que obstruyen toda esta tranquilidad que había en el sector. Escuchemos parte de las declaraciones también de personas quienes nos comentaban que los trabajos del MOP no han sido como se preveían. De hecho, dicen que el Ministerio de Obras Públicas ha trabajado lentamente durante esta semana y que los fines de semana no está trabajando. Entonces ha sido muy complicado el tema de cómo se han llevado a cabo los trabajos para mitigar las futuras lluvias y que no se produzcan nuevos deslizamientos en este sector. Escuchemos parte de los que nos comentaron los vecinos de acá Reñaca Norte. Escuchemos. Nosotros hemos seguido nuestra vida normal, digamos. Pero entiendo también que hay mucha gente que está muy asustada y se está retirando y bueno, son cosas que ocurren, digamos. He visto que están trabajando. Pareciera que es un poco lento, hoy día sábados podrían seguir trabajando y no están, digamos. Y claramente si vienen más lluvias, esto puede crecer, por lo tanto tienen que, a mi juicio, deberían reaccionar lo más rápido posible y eso no lo he visto, digamos. Veo que están trabajando durante la semana nomás. Espero que a la brevedad sea resuelto esto, pero va a llevar un buen tiempo. Lo que más nos preocupa es que quieran hacer lo mismo que hicieron allá acá, que ya no lo hicieron, menos mal que no lo hicieron, porque creemos que sus medidas de mitigación fueron nefastas, en verdad. Es la preocupación latente que se mantiene a futuro, porque los mismos vecinos dicen que temen que se pueda producir un nuevo socavón, sobre todo las lluvias que se vienen, y por eso mismo el Ministerio de Obras Públicas está trabajando. También para comentarles, durante esta semana la alcaldesa Macarena Ripamonti convocó al Ministerio de Obras Públicas a una reunión y lamentablemente ellos no llegaron. Entonces se espera que esta semana haya un oficio para ese ministerio en particular para que dé explicaciones de lo que está pasando con los trabajos. Ahora, de lo que nosotros estamos viendo, no se escuchan grúas como en la mañana. En la mañana hubo un poco de movimiento, ahora no se escucha nada en sí. Probablemente están haciendo algunos trabajos o quizás visualizando lo que está pasando. Se prevé que haya un relleno en el socavón 2, que hay rocas se incrusten en ese lugar, como también distintos materiales, telas, textiles, geotextiles, con el fin de que el socavón 2, sobre todo, que es el que peligran estos edificios que tuvieron que ser evacuados el 11 de septiembre, no sigan creciendo el socavón y finalmente que sea el derrumbe de estos edificios. Así que esa es la información que manejamos desde la
la región de Valparaíso. Vamos a estar atentos también si se producen nuevos movimientos y lo que va a pasar a futuro, sobre todo con estos vecinos, familias que todavía no saben si van a volver a sus hogares acá en Reñaca, Davor y Josefa. Claro, horas de mucha incertidumbre para cientos de familias, no solamente las que viven al lado del socavón, sino que también todos los edificios que están levantados allí en el sector de las dunas de Concón. Ojalá que esta vez las medidas de mitigación que se van a hacer no provoquen más daños como ocurrió la vez anterior. Gracias, Catalina, por el reporte. Gracias, Catalina. Davor, vamos al norte de nuestro país. Fíjate que un insólito robo se produjo en un negocio en Coquimbo, donde un hombre se llevó a plena luz del día una máquina para refrigerar helado. Sí, algo bastante insólito. Vamos de inmediato con Stephanie Rojas, que nos reporta hasta ahora desde la región de Coquimbo. ¿Qué tal, Stephanie? ¿Cómo Un gusto estás, saludarte. Stephanie? Buena tarde. Muy buenas tardes, Josefa, Davor. Efectivamente, como ustedes dicen, un inusual robo fue el que ocurrió el día de ayer a eso de las 6 de la tarde acá en Coquimbo, en pleno centro de Coquimbo, un local comercial. Entonces se vio afectado por un delincuente, un solo delincuente que ingresó y se llevó una máquina de helados. Como pueden ver ya en imágenes, por supuesto, lo que ocurrió en ese momento es algo que llamó bastante la atención de los vecinos, por supuesto, y también de los locatarios, porque si bien dicen que este es un sector que en el último tiempo han ocurrido distintos delitos y que los mantiene bastante preocupados, la forma en que se produjo este robo también llamó bastante la atención de ellos. En ese caso también, bueno, yo les decía, a las 6 de la tarde y también estaban muchas personas alrededor, pero también recordar que estaba la persona que estaba atendiendo a un cliente no se percató de lo que ocurrió y fueron minutos después que las mismas personas que estaban alrededor ingresaron al local para comentarles lo que estaba pasando. Esta máquina, bueno, decirles también que tiene ruedas, entonces fue fácil de transportar para este delincuente, estaba justo ubicada al costado de la puerta de ingreso, entonces sacaron rápidamente la máquina y posteriormente la subió a un carro, o sea, tenía todo preparado y, por supuesto, les decía yo, llamó bastante la atención de todas las personas. Nosotros pudimos conversar con algunos locatarios del sector que llevan años también acá y que les ha llamado la atención este inusual robo. Vamos a pasar a revisar las declaraciones de ellos, quienes nos indican también qué medidas están tomando para evitar sufrir este tipo de situaciones acá en la zona. Pasemos a revisar. En esta calle no he visto robos en los 2 meses que hemos llevado, pero sí peleas en la esquina que apuñalan, pero robo, por lo menos eso no. Hay una cierta hora que se pone peligroso, después de las 6, 7, bueno, y en la noche principalmente a nosotros ya nos han entrado a robar. Nos entraron a robar hace como 2 años atrás, 3 años atrás. Se rompieron todo, se metieron y sacaron mucha mercadería. Que tuvieran cámaras de seguridad no fue suficiente para evitar este inusual robo, esta extraña forma también que tuvo de actuar este delincuente. Y por lo mismo también los vecinos, como les decía, se han organizado en el último tiempo, han tomado distintas medidas como cerrar los locales más tempranos, por ejemplo. También algunos pusieron reja en sus locales comerciales que llevaban incluso 20, 30 años en el mismo lugar y ellos mismos decían, han ocurrido otro tipo de situaciones que nos mantiene bastante preocupados, que se han visto afectadas personas también. Por suerte en este caso fue solo el robo y no se vio mayormente afectada ninguna persona. Vamos a también revisar lo que nos dijo el presidente de la Junta de Vecinos, que lleva bastante tiempo trabajando en conjunto con los locatarios de la zona para poder evitar este tipo de situaciones y ver qué medidas van a tomar en este caso y en los que puedan suceder en el próximo tiempo. Pasemos a revisar lo que nos indicaron. Cuando se informó a Carabineros, estamos esperando de que se pueda hacer efectiva si fue dada la denuncia o no a Carabineros, como para proceder con la recuperación de la especie si es que fuera posible. Lamentablemente, de un tiempo a la actualidad se ha puesto bastante complejo el lugar, específicamente calle Aníbal Pinto o Higgins, que son las calles paralelas acá al sector centro de nuestra jurisdicción, y en este caso lamentablemente se han producido hechos de acuchillamiento. Calle Pinto con entonces Enríquez, que ocurrió este robo ahí a mi espalda. Pueden ver el local comercial también
que lleva bastante tiempo acá en la zona. Vamos a seguir nosotros también pendientes de lo que ocurre con este caso, si se puede recuperar esta especie que están esperando y, por supuesto, saber también todo lo que están realizando, tanto de parte del municipio como de los locatarios, cómo se están organizando para evitar que este tipo de situaciones tan inusuales se vuelvan a ocurrir y también a plena luz del día, donde pone en peligro no solo a las personas del local, sino a todos quienes están alrededor. Así que con esta información nos despedimos desde acá, desde la comuna de Coquimbo. Muy buenas tardes. Bien, Stephanie, bien insólito también el robo, decíamos, descarado, no se llevó una parte, se llevó todo. Bien, Stephanie, muchas gracias, que estés muy bien, buena tarde. Ahora. La 1 de la tarde con 20 minutos y vamos a viajar de inmediato hasta los Estados Unidos, hasta Washington, porque esta mañana el presidente Gabriel Boric ha encabezado una ceremonia en honor, en recuerdo al ex canciller de nuestro país, Orlando Letelier, asesinado en Washington, ahí en la redonda de Sheridan Circle. Justamente Marian Basso está en el lugar con más detalles. Marian, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Marian? Hola, Davor, José, ¿cómo están todos y todas ustedes? Efectivamente, tú lo decías, Davor, estamos en Sheridan Circle, que es el lugar donde el 21 de septiembre de 1976 el ex canciller de nuestro país, Orlando Letelier, fue asesinado. En su auto se puso una bomba por agentes de la DINA, la cual detonó y causó su muerte inmediata, también la de su asistente Ronnie Moffitt. Vamos a pasar a ver justamente lo que sucedió durante esta jornada. Acá estamos en Sheridan Circle, en Washington, y efectivamente en este momento vemos en la imagen de Claudia Rojas esta ofrenda floral que fue depositada por el presidente Gabriel Boric, también por los hijos del ex canciller Orlando Letelier, acá en este lugar. Una ceremonia que comenzó muy temprano, que según las palabras del propio presidente Gabriel Boric fue muy emotiva. Dijo que le costó mucho hablar después de escuchar a los hijos de Orlando Letelier. Estuvo presente también un congresista de los Estados Unidos y la directora del Instituto de Políticas que todos los años realizan este homenaje, esta conmemoración en conmemoración del ex canciller chileno. Quien habló como parte de la familia del ex canciller fue uno de sus hijos, lo decíamos, Juan Pablo Letelier, quien señaló e hizo un recuerdo de su padre, diciendo que ellos, quienes lo asesinaron, trataron de resolver los problemas con violencia, pero que nosotros somos distintos, dijo Juan Pablo Letelier, porque buscamos la dignidad, la justicia y la paz. Vamos a pasar a escuchar de inmediato las palabras de uno de los hijos del ex canciller Letelier en esta actividad acá en Washington, Estados Unidos. In the past and in the present, there are those who think that conflict resolution can be done with violence. In Chile today, there are still some people who believe that the coup was correct, trying to avoid understanding that with the coup came human rights violations. Sí, ahí escuchábamos entonces las palabras del ex senador Juan Pablo Letelier refiriéndose a su padre. Varios invitados estuvieron presentes, varios chilenos, chilenas de la comunidad acá que se encuentran en Estados Unidos presenciaron esta actividad, la que cierra también la agenda del presidente Gabriel Boric en Estados Unidos. Desde el día miércoles estaba acá para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas y hoy día culmina sus actividades en Washington el día de ayer con una conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de la Organización de Estados Americanos. Y hoy, ¿no es cierto?, en esta actividad conmemorativa al ex canciller Orlando Letelier. También habló el presidente de la República, Gabriel Boric, y reiteró una de las frases que ella ha dicho durante las últimas jornadas, que tiene que ver con que el golpe de Estado nunca es inevitable, que nunca es una forma de resolver los problemas políticos, las diferencias políticas que existen, que siempre el diálogo es el camino y no la violencia. Señaló también el Plan Nacional de Búsqueda que está implementando el gobierno justamente para devolver la verdad, la justicia, la dignidad de todas las familias que aún siguen buscando a sus familiares detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos. Escuchemos también las palabras del presidente durante esta jornada. Siguen en la impunidad y cuando hay quienes osan pedir a las víctimas que acallen su duelo, que den vuelta a la página, yo me atrevo humildemente a decirles
habiendo conversado con muchísimas de las víctimas, que esa reconciliación solo es posible con verdad y con justicia, no con olvido. Y con el compromiso profundo y la convicción caliente de que estos hechos no se pueden volver a repetir. Sí, lo decía ahí el mandatario, entonces, verdad, justicia es la única forma de encontrar reconciliación, una frase que ha reiterado en los últimos años, en las últimas semanas, ¿no es cierto?, y últimos días acá en Estados Unidos, parte de su discurso que llevó a la Asamblea de Naciones Unidas. También acá las distintas actividades tienen relación con justamente eso, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, y lo decía y lo reiteraba que la violencia no es el camino para la resolución de los problemas políticos, sino que siempre el diálogo. Lo decía Daure entonces, José, de esta forma el presidente Gabriel Boric culmina su gira que comenzó en Nueva York con esta agenda completa en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde también reiteró su llamado a los organismos internacionales a levantar sesiones, por ejemplo, a Venezuela, a Cuba, también lo que está sucediendo en Nicaragua, y efectivamente poniendo sobre la mesa, ¿no es cierto?, su agenda respecto de los 50 años del golpe de Estado, además también de actividades en el ámbito económico, de acción climática y también de salud, parte de las actividades del presidente Gabriel Boric. Nosotros nos despedimos con Claudia Rojas desde Washington. Este fue el trabajo para ustedes para 24 horas. Gracias, Marian, por este reporte, con este justo homenaje también al ex canciller de nuestro país, también ex ministro de la Defensa del presidente Salvador Allende, que estuvo recluido en la isla Dawson. Luego salió al exilio y se convirtió en un opositor tenaz al gobierno de Augusto Pinochet, lo que obviamente le costó la vida finalmente ese 21 de septiembre de 1976. Gracias por el reporte, Marian. Que estés muy bien. Buen regreso. Que estén muy bien. Buena tarde. Y vamos a seguir avanzando con las noticias. Luego de haber sufrido un robo en su almacén, una comerciante de la Feria de las Pulgas en Antofagasta denuncia mensajes de extorsión y amenazas de muerte por parte de una nueva banda delictual, quienes le solicitan una cuota diaria de dinero. Claro, ¿de qué se trata todo esto? Se lo preguntamos de inmediato a Fernanda Gómez, que está ahí en el norte de nuestro país. Fernanda. Buenas tardes, así es, se trataría de una comerciante que tiene su negocio ubicado en el centro norte alto de la ciudad, precisamente ubicado en la Feria Pantaleón Cortés de las Pulgas. Ella denuncia que ha recibido mensajes diarios sobre una supuesta banda que habría llegado hace poco a la región, donde le piden 20.000 pesos diarios para que ella pueda mantener su negocio tranquilo. Escuchemos las palabras de la comerciante. Me llega una amenaza por teléfono, por WhatsApp, enviándome fotos que le dé 20.000 pesos diarios si quiere que funcione mi negocio, y de que aceptara, pues, ¿no? Y me manda unas pistolas con una bala, que me dijo que esa bala va a ir en mi cabeza. En este sentido, la víctima señala que ella ha recibido distintas fotografías de balas, de pistolas, armas en general, donde estos sujetos la amenazan diciéndole que si ella no hace el depósito, recibiría una de estas balas a su cabeza. La víctima señala que ella ya realizó la denuncia con las autoridades pertinentes, por lo que escuchemos a la Fiscalía. Se han dispuesto las diligencias investigativas respectivas para indagar sobre la dinámica de los hechos y los eventuales responsables. Las diligencias y la investigación en general es reservada, por lo tanto no es posible informar por ahora mayores antecedentes. Hoy día estamos entregándole más herramientas a las policías, estamos tipificando algunos delitos, como en este caso el delito de extorsión. No nos olvidemos que muchas veces hacia atrás cuesta ver cómo se ha comportado este delito, porque tipificado como tal no tiene un historial muy largo. Por otro lado, el diputado por la región, Sebastián Videla, quien ayudó a dar a conocer esta situación a través de sus redes sociales, señaló que él va a llegar hasta el punto final para poder parar con este tipo de delitos, además de solicitar rapidez ante el proyecto que él mismo presentó en la Cámara de Diputados para inhibir la señal de los celulares en las cárceles, porque de esta forma gran parte de estos delitos ocurren en los centros penitenciarios y de esta forma se podría prevenir. Además, desde el Ministerio Público señalan que gran parte de estos delitos son desde estos centros y hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de amenazas y presentar todas las evidencias posibles para poder llevar a cabo las investigaciones.
Bien, Fernanda, seguimos muy atentos. Muchas gracias por ese reporte, que estén muy bien. Y desde el norte de nuestro país viajamos hasta la zona central porque una persona fallecida y 7 heridos producto de múltiples disparos dejó un asalto ocurrido en el Club Hípico de Empedrado. Esto en medio de una actividad recreativa que se realizaba en ese lugar que está ubicado camino hacia Constitución. Anaís Castro nos cuenta más detalles. Anaís, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Anaís? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, porque justamente nosotros estamos ubicados acá en la localidad de Pellines, en la comuna de Empedrado, donde ustedes lo mencionaban. Una persona fallecida y siete lesionados, bien digo, fue lo que resultó este violento asalto que se registró ahora de la madrugada, la noche de este sábado. Se trataría de 20 personas aproximadamente que se encontraban justamente en el club hípico de esta localidad, mientras estaban realizando estas actividades recreativas. Ellos estaban realizando apuestas de caballos y también jugando juegos de azar. En ese sentido es cuando cerca de la 1 de la madrugada es cuando llegan cerca de 10 sujetos armados con armas de fuego y también armas blancas para intimidar a estas personas y también dispararles directamente y robar, sustraer especies. Es así cuando una de estas personas resulta herida de bala y fallece en este sector, y otras 4 personas también resultan heridas con estas armas de fuego. Otras 3 personas también resultaron heridas, pero mediante golpes que le proporcionaron estos sujetos que ingresaron y que fue prácticamente muy violento la situación que ocurrió justamente en este sector. La persona fallecida, por lo que cuenta una de las personas que se encontraban en este sector, pero que no quiso entregar declaraciones en cámara, nos mencionó que se trataba de una persona de cerca de 50 años y que constantemente este grupo de amigos y colegas se reunían en este sector para realizar este tipo de actividades. Nosotros tenemos declaraciones de la PDI y la Fiscalía. ¿Qué les parece si pasamos a escuchar sus declaraciones? Dichos sujetos, portando armas de fuego, percutaron disparos con el fin de sustraer especies que se encontraban en el lugar y que eran de propiedad de las personas que participaban en el acto. Producto de los diversos disparos efectuados, falleció una persona y además resultaron otras 7 personas más lesionadas. A las personas que se encontraban compartiendo en un sector de las canchas para carreras de caballo y otros juegos de azar que estaban en ese lugar, quienes provistos de armas de fuego los intimidan y les sustraen especies personales, joyas, y además también en su huida le causan daños a los vehículos de estas víctimas. Claro, un hecho lamentable, y cabe destacar que los individuos, los sujetos que ingresaron justamente a este sector huyeron hacia el sector Santa Olga, que esto sería en el sector norponiente de la región del Maule. Es así como estas personas se dieron a la fuga y se mantienen intensamente buscadas por la policía. En ese sentido, también cabe destacar que las cuatro personas que resultaron con heridas, se encuentran 2 personas en el hospital de Talca y 2 personas en el hospital de Constitución. Ellos están gravemente heridas según los antecedentes que nos entregó la Policía de Investigaciones y también la Fiscalía. Y esos son todos los antecedentes que se manejan hasta el momento de este lamentable hecho que ocurrió acá en el Club Hípico de la comuna de Empedrado. Dramático, dramático todo lo que sucedió ahí en una zona además muy tranquila de nuestro país. Nos quedamos atentos al estado de salud de esas personas lesionadas y también a la acción de la policía que hasta ahora, tú decías, Anaís, está buscando a los responsables. Gracias por este contacto. Chao, Anaís, que estés muy bien. Bien, 1 de la tarde, 33 minutos, 16 grados la temperatura actual. Está feo en Santiago. No está feo, sí. está Decían que hoy día iba a haber sol, por eso estoy preocupado porque llegó la primavera y mira las nubes. Bueno, pero ya se dejará ver la primavera soleada. Vamos a una breve pausa comercial, ya volvemos con más. Ya volvemos con 24 tarde. Ya estamos de vuelta con las noticias en 24 tarde. Vamos hasta Isla Negra porque en estos momentos se está llevando a cabo la ceremonia de conmemoración de los 50 años de la muerte de Pablo Neruda, que contempla distintas actividades durante el día. Sí, hay ministros, otras autoridades vinculadas al BATE, también familiares. Boris Azócar hasta ahora está en la hermosa Isla Negra presenciando esta ceremonia. ¿Qué tal, Boris? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Boris? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos con un sol radiante en la comuna del Quisco, sector de Isla Negra, en esta conmemoración de los 50 años del fallecimiento del gran poeta nacional
Pablo Neruda. Hay autoridades, como ustedes lo dijeron, autoridades muy importantes de nuestro país. Tenemos a Nicolás Cataldo, ministro de Educación, y también a la ministra subrogante de las Culturas presentes en una emotiva ceremonia junto a un centenar de personas, familiares, también amigos de nuestro gran poeta, que para muchos fue quien descubrió el algoritmo del amor a través de sus letras. Una ceremonia realmente maravillosa, llena de emociones. Hay muchas personas acá presentes en el lugar. Estuvimos nosotros conversando con el ministro Cataldo, quien también señaló que para el gobierno es un orgullo estar presente durante esta jornada acá en la comuna de Isla Negra. ¿Cierto? Esto es parte de un contexto nacional que son los 50 años del golpe de Estado, pero también estos 50 años de la conmemoración de la muerte de Pablo Neruda. Para nosotros es muy emotivo estar acá donde están sus restos, donde descansa eternamente, y compartir junto a todos quienes admiran la obra y la trayectoria de no solo un poeta, también de un político, de un militante, de un diplomático, de alguien que aportó tanto no solo a la historia de Chile, sino también al desarrollo de la historia del siglo XX de la humanidad. Por lo tanto, estamos muy orgullosos de ser parte de esta conmemoración como Gobierno de Chile. Es parte de las declaraciones que ha hecho el ministro de Educación. Acá estamos con algunos asistentes al evento. Queremos consultarles qué significa para usted estar presente acá en este lugar. Hola, en representación de la Fundación Neruda, estamos muy emocionados de conmemorar 50 años de la muerte de Pablo Neruda en un mes de tanta memoria e historia para Chile. Ha sido una ceremonia muy emotiva. En este minuto, poetas de todo el mundo están leyendo poesía en la misma tumba del poeta, por lo tanto a todos nos emociona mucho esta oportunidad, y poder celebrarlo y conmemorarlo es muy importante para Chile y para la memoria de nuestro país. Gracias. En este momento, familiares también y representantes están dando algunas palabras también muy emotivas. Este es el lugar de la tumba, este es el lugar donde descansan los restos de Pablo Neruda junto a su esposa, donde los asistentes han llegado con claveles rojos para acompañar en esta emotiva ceremonia. Bien, Boris, vamos a estar muy atentos en esta actividad que se está realizando, varias actividades, ¿no?, en conmemoración a Pablo Neruda, además que se suman a las declaraciones del presidente Gabriel Boric, que también menciona que todavía se espera clarificar cuáles fueron las causas de muerte de Pablo Neruda. Sí. Chicos, estoy acá con el ministro de Educación. ¿Ministro? Ministro, ¿cómo significa el gobierno estar acá presente en este lugar? Mira, para nosotros es muy importante, como te decía hace un rato, es un hito de conmemoración que siempre los chilenos debemos tener presente, y en particular para el gobierno del presidente Gabriel Boric es fundamental en estos 50 años que se... Sí, lamentablemente tenemos ahí algún problema de conexión, pero claro, el ministro hacía no alusión a lo que acabábamos de mencionar, que es, digamos, uno de los elementos importantes del presidente Gabriel Boric, es esclarecer las causas de muerte del premio Nobel. Sí, se espera que dentro de las próximas semanas ya la Corte Suprema tenga una resolución definitiva para terminar con esta historia. Recordemos que en varias oportunidades fue exhumado el cuerpo de Pablo Neruda desde la misma tumba de Isla Negra. Un hombre además que paseó el nombre de Chile por todo el planeta y que se sigue leyendo, que ha sido trasladado a diversos idiomas, ha sido traducido a diversos idiomas en el mundo, y que hoy día, a 50 años de su muerte, es todavía un tremendo orgullo para nuestro país. Bien, Boris Azócar, muchas gracias por ese reporte, que estés muy bien. Vamos de inmediato a otro tema porque continúa la polémica con el caso Democracia Viva, esta vez por la información que publica hoy el diario La Tercera, donde asegura que personal de la Policía de Investigaciones vinculó a la diputada Catalina Pérez en un posible tráfico de influencias. Dani Linares nos cuenta más. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Dani? Claro, respuestas desde el Ministerio de la Vivienda a nivel central. El propio ministro Carlos Montes se hizo cargo de esta publicación que hoy lleva el diario La Tercera, donde se da cuenta por primera vez un vínculo directo de la parlamentaria Catalina Pérez con la investigación del caso Democracia Viva. Es por eso que el ministro Montes decidió responder a estas situaciones, señalando que el ministerio ha hecho todo lo posible por, primero que todo, restituir los fondos invertidos. Recordemos que son más de 400 millones que se entregaron para un programa de asentamientos
precarios, pero que en rigor no se utilizaron para aquello, sino más bien para la contratación de funcionarios al interior de la Seremía de Vivienda de Antofagasta. Y por otro lado, el Consejo de Defensa del Estado es quien representa al MIMBO en la causa judicial y ya perseguido por fraude a todos los involucrados, y se busca también esclarecer sus responsabilidades en el ámbito judicial al respecto, y por lo mismo se han entregado los antecedentes para que la investigación pueda avanzar, por lo que este dato que entrega este informe de la Policía de Investigaciones, al menos para el Ministerio, no es nuevo, pero sí entrega nuevos antecedentes que permiten avanzar y esclarecer prontamente esta situación, porque decía el ministro, son los principales interesados en poder esclarecer este tema lo antes posible. Incluso la abogada que representa a Catalina Pérez también emitió un comunicado al respecto durante esta jornada, señalando que solamente el hecho de mencionar que Catalina Pérez tuvo un vínculo sentimental con el ex seremi de la región de Antofagasta no es un hecho nuevo, ya que es de público conocimiento que ellos mantenían una relación, y esa sola relación no la hace responsable de algún delito, por lo que señala que este informe no representa ningún carácter de nuevo, no de novedoso para la carpeta investigativa que involucre directamente a la parlamentaria en estos hechos, quien, dice este comunicado, ha colaborado en torno a la investigación. Vamos a revisar declaraciones del ministro Montes y también de la alcaldesa de la comuna de Ñuñoa, militante de Revolución Democrática, es el partido que ha sido más involucrado en la investigación del caso Convenios. Nos parece y valoramos mucho que la policía y la fiscalía esté trabajando en serio, buscando a los responsables de los hechos de Antofagasta. Respecto a quienes participan y cómo participan, reitero, esto está en manos de la justicia y está bien que investiguen los organismos y que puedan comprobar las distintas afirmaciones. Revolución Democrática ha puesto a disposición de la justicia todos los antecedentes con los que cuenta, y justamente el tema del tráfico de influencias es lo que tiene que demostrarse. Lo que queda es que eso se pueda comprobar y que se termine siendo una verdad judicial. Eso es lo que está en juego hoy día, y las instituciones están avanzando en eso. La Policía de Investigaciones ha hecho su trabajo, le toca a la justicia. Declaraciones del ministro Montes y de la alcaldesa de la comuna de Ñuñoa en una muy buena noticia para vecinos de esta comuna, en particular de la añosa Villa Olímpica. Estamos al interior de uno de los departamentos que ha sido recuperado en este programa en el marco del plan de emergencia habitacional. Son 83 metros cuadrados. Aquí se invirtieron 1.600 UF por cada departamento para recuperar todo este bloque, que es muy histórico, añoso. Estamos con la dueña de casa también aquí para poder preguntarle, ¿no?, qué se siente poder estar recibiendo esta vivienda en estas condiciones muy distintas a lo que tenían antes. Sí, pues felices, ¿qué queréis que te diga? O sea, estamos las 25 familias demasiado contentos, y la verdad de las cosas es que estos departamentos son soñados. Están un poquito desordenados, pero estamos en el cambio, en proceso de instalarlos bien, pero es un espacio que cualquier familia de este país se la quisiera. Claro, estos departamentos incluso superan el metraje, ¿no?, de las viviendas sociales que bordean los 60 metros cuadrados. Aquí algunos de estos tienen por ahí por 80 metros cuadrados y tienen una solución que además demoró del año 2016 en adelante, que vienen luchando por esto. Sí, fue una lucha bien dura. Se hicieron infinidad de cosas, corte de calle, congresos, para allá, para acá, tocábamos puertas y no pasaba nada, pues, hasta que al final dijeron, bueno, ya. Y al final se logró, pues. Tenemos un techo propio y demasiado contenta, muy feliz, la verdad, de las cosas. Llegar todos los días a la casa de uno, al techo propio, y, pucha, de todo corazón quisiera que todas las familias de este país tuvieran una casa como esta, de digna. Es un proyecto, el de emergencia habitacional, que busca construir 260.000 viviendas a lo largo de todo el país durante la administración del presidente Gabriel Boric. Ya se han entregado de ese número 75.000 viviendas, y esto avanza, decía el ministro, con varias líneas de construcción, porque las soluciones van a depender de las necesidades de los vecinos, de los lugares donde están emplazadas aquellas necesidades, porque no hay una respuesta única para estas viviendas. Tenemos declaraciones también de la autoridad en el marco del lanzamiento de una nueva campaña comunicacional que busca acercar esta información también a las personas. Yo estoy muy feliz, mis vecinos también. El sueño de la casa propia es, como dijo mi amiga Erika, que es sacarse el loto, y en realidad este es un sueño que lo hicimos con mucha lucha, mucha lucha. Entonces yo los insto a dar la pelea por la vivienda, porque el Estado sí se coloca, y se coloca con los recursos de buena forma. Vivienda digna, y esto es lo que tenemos, vivienda digna.
Y desde el dormitorio principal de tu nueva casa, feliz me imagino, ya con algunos me decían, bueno, estamos instalándonos, se entiende y te agradecemos que nos haya abierto las puertas en este proceso de mudanza además. Igual, gracias, sí, aquí instalándonos ya sin cortinas todavía, sin closet, pero ya viene, ya se va a poder ver más ordenada, pero muy feliz, muy feliz. Y agradezco mucho al ministro y a todas las personas que hicieron posible el sueño de 25 familias, porque en definitiva era un sueño y ahora es una realidad. Una realidad entonces que busca cambiar también la vida, el cotidiano de muchas familias a lo largo del país que necesitan una vivienda y que por eso este plan se busca avanzar con mucha fuerza para poder construir esas 260.000 viviendas durante este periodo de mandato. Aquí al menos en la Villa Olímpica este proyecto ya está entregado para estas 25 familias. Muchas gracias, Dani, por este reporte, por estas buenas noticias para otras familias chilenas. Que estén muy bien. Internacional. Bien, revisamos noticias del exterior. Ya está Andrea Aguilar con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buena tarde. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Partimos revisando las dos temáticas importantes de esa semana. Una tiene que ver con este desmantelamiento de la cárcel del Tren de Aragua, ubicada en Venezuela, y el otro es el tema migratorio. Vamos a partir justamente por este primer tema, porque el gobierno venezolano finalmente confirmó la fuga del líder del Tren de Aragua, del llamado Niño Guerrero, que todavía era realmente desconocido si había salido durante el operativo, si se había salido antes, cómo había salido, si había sido también a través de estos túneles. Finalmente, el ministro del Interior de Venezuela confirma que este hombre se fugó de la cárcel, está entre aquellos que pudieron salir. Y también mostraron durante las últimas jornadas todo lo que fue el desmantelamiento, que era otro de los grandes o de las grandes incógnitas que había referente a ese operativo, porque la gente decía, bueno, si desmantelaron una cárcel, ¿dónde están las armas que sacaron? Claro. ¿Cuántas armas? ¿Qué había al interior de esa cárcel? Justamente son las imágenes que estamos viendo en pantalla. Y el ministro del Interior de Venezuela publicó además un cartel en redes sociales con el nombre, con el número de cédula y también con las fotos del Niño Guerrero, en donde se ofrece además una recompensa por él, también por otro de sus socios llamado el Santanita. Y las autoridades mostraron además cuáles fueron las armas pesadas que pudieron sacar de la llamada cárcel de Tocorón: granadas, lanzacohetes, toda una cantidad, un arsenal de guerra prácticamente al interior de esta cárcel, explosivos, municiones, incluso máquinas utilizadas para extraer criptomoneda Bitcoin. Y el ministro del Interior, Remigio Ceballos, reveló además que 4 guardias también fueron arrestados, esto por tener algún tipo de complicidad con los pandilleros al interior de este recinto. Ya, un procedimiento, Andrea, vamos a decir que ha estado bien cuestionado. Justamente hoy día, luego de haber miércoles, jueves, viernes, sábado, 4 días, transparentan, o sea, es la misma ciudadanía la que le pide al gobierno venezolano que transparente y muestre todo lo que ha encontrado, que muestre digamos, cuáles son los reos con los que finalmente pudieron dar y no alcanzaron a escapar, para tener claridad de cuál es finalmente la dimensión de este operativo, porque los expertos internacionales también lo han dicho, pareciera ser un gesto, pero que podría haber estado pactado incluso con los mismos integrantes del Tren de Aragua, lo dijo el Observatorio Venezolano de Prisiones incluso. Completamente. Esa es la hipótesis más fuerte que tienen los expertos, y es que no se habría podido dar un operativo de esta magnitud al interior de lo que era prácticamente una fortaleza, claro, y que no lo fue durante meses. Fueron años, José, en donde este grupo, el Tren de Aragua, tuvo esa cárcel de Tocorón prácticamente como un centro de operatividad, que lo vamos a ver un poco más adelante, porque no era solamente un centro lleno de armas, también era prácticamente digamos, un centro recreacional para sus familias. El mismo Niño Guerrero vivía en una casa de 2 pisos con todos los lujos, que incluso ha hecho que esta cárcel que estamos viendo en imágenes sea comparada con la catedral en su momento que tuvo Pablo Escobar en el año 1991. Pero vamos a revisar parte de las declaraciones que entregó el ministro del Interior de Venezuela en las últimas horas. Estamos obteniendo información de alto nivel, de carácter criminalístico, que nos va a aportar asuntos de interés para las futuras capturas que vamos a realizar. Bien, Andrea, el Niño Guerrero, lo hemos escuchado durante estos días. Ayer, hoy día en calidad de ministro del Interior, Manuel Monsalve, ha dicho que no hay indicios que esté en Chile. Sin embargo, hay que considerar que en Chile opera una facción importante del Tren de Aragua. Él es líder del Tren de Aragua.
¿Quién es el niño guerrero? Bueno, tú lo mencionabas, José, y vamos a ver algunos datos fundamentales. Porque lo conocen como el niño guerrero, aunque su nombre real es Héctor Rushford Guerrero Flores, tiene 39 años, nació en Maracay, en el estado de Aragua de Venezuela. También en 2010 ingresó por primera vez a la cárcel de Tocorón, de la cárcel que estamos hablando, y en 2018 fue condenado a 17 años de cárcel por homicidio, por tráfico de drogas, por usurpación de identidad, por ocultamiento de armas de guerra. Toda una vida dedicada al crimen que incluso en los medios venezolanos que hablan de él y siguen su figura, delinquía desde los 17 años y tiene 39, es decir, la mitad de su vida ha estado dedicada al AMPA. Y además de esto, también recordemos que el Tren de Aragua no se encontró el rastro de este hombre. ¿Y por qué no se encontró? Después de que la policía ingresara la semana pasada a la cárcel de Tocorón, lo cual ha destacado además una búsqueda, tú lo mencionabas, en todo el continente. De momento, las autoridades chilenas han dicho, acá no hay ningún indicio de que esté en Chile. Pero estamos alerta. Claro, pero la misma alerta que tenemos nosotros aquí en Chile, la tienen en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Venezuela, en Perú, en Brasil, que son los países a donde el Tren de Aragua ha extendido sus tentáculos criminales. Vamos a estar obviamente muy pendientes de lo que va a suceder con el niño guerrero, finalmente si se da o no con su paradero, porque es un hombre que había vivido a sus anchas en esta cárcel de Tocorón. ¿Y por qué a sus anchas? Porque vamos a revisar también parte de estas imágenes de cómo se vivía al interior de la cárcel de Tocorón. ¿Y por qué es comparada con la Catedral de Pablo Escobar? Porque ustedes lo van a ver en estas imágenes en donde se cuestiona todo el mega operativo, porque finalmente era una cárcel que tenía este nivel de canchas de béisbol, que se sabe, por ejemplo, que en Venezuela es un deporte muy jugado, piscinas, parques de diversiones para los niños. Porque a diferencia de todas las cárceles en el mundo, aquí los reos vivían con sus familias, con sus niños. Se supone que era parte de su pena con la sociedad, era estar marginados de sus familias. Aquí no, aquí vivían todos como una sociedad familiar. Tenían zoológicos, que para el venezolano de a pie es un lujo realmente tener acceso a esos animales. Y acá se ve un zoológico digno de las épocas de Pablo Escobar. Sí, conversábamos también ayer para la nota del Noticiero Central, Andrea, con Rona Isques, justamente ella fue periodista investigadora venezolana, ingresó a Tocorón y justamente da cuenta de todo esto, además de sucursales bancarias, comercio, restaurantes, las casas, como la donde vivía el niño guerrero. Estamos hablando de 2 pisos con suelo de mármol, o sea, lujos por doquier, además de las familias que decían vivían alrededor de Tocorón, de la misma cárcel. Entonces, de alguna manera también podían tener acceso a todo esto. Claro, y es algo además, José, es un panorama que no es que haya sido desconocido para las autoridades venezolanas. Estamos hablando de una cárcel que estaba operando hace décadas, pero que al menos en los últimos 10 años circulaban los videos en redes sociales de cómo se vivía al interior de Tocorón. Esto no era desconocido, pero al igual que como pasó, por ejemplo, cuando el Chapo Guzmán se escapa de la prisión de máxima seguridad en México, finalmente todo se descubre después de la fuga. Lo mismo pasó con Escobar en Colombia. Una vez se fuga Escobar de la catedral, se da a conocer a la opinión pública cómo era la catedral por dentro y cómo prácticamente estos criminales terminan arrodillando al estado en el que viven. Es lo mismo que está sucediendo en esos momentos con el niño guerrero y también Venezuela. Vamos a seguir avanzando en materia internacional para centrarnos en otro de los temas que ha ocupado esta semana todos los ojos del mundo y tiene que ver con la crisis global que se está viviendo por el tema de la migración. Estamos viendo las imágenes de lo que ha sido este sábado, la misa multitudinaria del Papa Francisco, que se ha convertido en una suerte de vocero en pro de los migrantes, porque recordemos que hay un punto específico de Europa, que es la isla italiana al sur de este país, la isla de Lampedusa, que se ha vuelto un epicentro de la llegada de los migrantes de distintos países del mundo. Y lo que hizo el Papa fue reunirse hoy con el presidente Emmanuel Macron. Lo hemos también reunido con algunos niños migrantes, con gente que vivía en esa parte de Marsella, esta ciudad que él visitó en las últimas horas. Él se reunió también con el presidente francés, por un lado, para hablar de temas de relaciones bilaterales, pero con un foco muy puesto en lo que ha sido su política migratoria, que debería estar saliendo en los próximos días, porque se sabe que al menos desde el gobierno francés se sabe que el primer ministro de este país, Gerald Darmanin, asegura que él no va a acoger a uno solo de los migrantes que hayan llegado por Lampedusa. Pero ¿qué dijo el Papa Francisco? Lo revisamos en estas declaraciones. No deberíamos acostumbrarnos a ver los desastres en el mar como meras noticias y a las personas que mueren en el mar como números.
Tienen nombres, rostros e historias. Son vidas destrozadas y sueños destrozados. Hay que rescatar a las personas que corren el riesgo de ahogarse si quedan a merced de las olas. Es un deber de bondad, es un deber de civilización. Y es que justamente ha sido ese el llamado del Papa Francisco, el poder rescatar la humanidad, que es también un desafío para los líderes en distintos países de Europa que se ven enfrentados a la incapacidad de acoger este nivel de migrantes. Claro, porque finalmente las palabras del Papa hoy día apelan a algo que es ineludible, ¿no? La razón de cuidar al ser humano si es que está en riesgo. Particularmente las imágenes que muestra la migración por el Mediterráneo son bien terribles, pero al mismo tiempo choca, ¿no?, con los intereses que tiene cualquier país de poder resistir esta llegada, hacer frente a esta llegada de migrantes y poder tenerlos en su territorio. Si finalmente acá tiene que ver con eso, cuáles son las capacidades que tienen los territorios de recibir y recibir más gente. Claro, y particularmente las imágenes que estamos viendo que son de la isla italiana de Lampedusa, que ha sido uno de los focos de entrada de los migrantes en los últimos días. Es una isla que tiene apenas, José, 6.000 habitantes y en las últimas semanas han llegado 9.000 migrantes, es decir, prácticamente ya el doble o más del doble de la población que está en esta pequeña isla son migrantes. Y por parte del gobierno italiano de Giorgia Meloni, que es un gobierno además de ultraderecha, de mano fuerte contra la migración, lo que ha dicho es que nosotros no nos podemos hacer cargo ni ser la puerta de entrada de los migrantes a Europa, no solamente porque no nos corresponde, sino porque no tenemos los recursos. La capacidad. Claro. Y sobre todo, dicen ellos, este no es el interés de ellos. Ellos no se quieren quedar en Italia, ellos quieren ir hacia otros países, por ejemplo, Alemania, que es uno de los países que finalmente ha abierto las puertas a los migrantes, pero que ya en las últimas semanas ha dicho que va a tratar de moderar lo que es la entrada de los migrantes y que finalmente se pueda entonces ingresar a un tipo de sistema europeo en donde sea una discusión un poco más amplia, en donde se pueda hablar también de lo que tiene que ver, por ejemplo, con las cuotas migratorias, qué país debe o tiene mayor capacidad para poder hablar de los migrantes, para poder recibirlos y acogerlos. Vamos a revisar también lo que han sido distintas rutas del Mediterráneo que son consideradas mortales. Hablamos, por ejemplo, José, de la ruta que estábamos teniendo en estos momentos en pantalla, la ruta del Mediterráneo, que es considerada a todas luces la más peligrosa del mundo. Más de 28.000 migrantes han perdido su vida en esta parte que vemos ahí, donde localizamos la isla de Lampedusa, muy cerca además de lo que tiene que ver con los países del norte de África. Claro. Hablamos de que es una decena de países de África, de Medio Oriente, de Asia, en donde se está llegando toda esta ola migratoria. Hablamos, por ejemplo, Guinea, Sierra Leona, Burkina Faso, Costa de Marfil. De esas nacionalidades son estos migrantes que veíamos en las imágenes anteriores. Países todos azotados por problemas gravísimos. Y de pobreza, principalmente, esos son de los más pobres también de África. Completamente. Y si hablamos, por ejemplo, Somalia, Sudán, Libia, que es un país fragmentado completamente por un gobierno que tiene dividido al país, que además ha sido azotado por las inundaciones, por todo este tipo de factores. Siria, que tiene una guerra de ya más de 10 años, Irán, Afganistán, Pakistán, todos estos países con unas situaciones realmente muy complicadas para su población, que está tratando y que incluso arriesga la vida llegando por el Mediterráneo para tratar de llegar a la isla de Lampedusa, pero no quedarse en Italia, sino ir hacia Alemania, en donde Alemania ya ha dicho, mira, no podemos tampoco y no tenemos la capacidad de recibir esta cantidad de migrantes. Solo para acotar, Andrea, ¿la isla Lampedusa siempre ha sido zona de llegada de migrantes históricamente o...? Bueno, el boom se ha dado ahora en el fondo, por las condiciones también que está teniendo cada uno de los países, ¿no? ¿Pero siempre históricamente lo ha sido? Claro. Lampedusa, otras zonas, por ejemplo, si hablamos de España también, el sur de España, todo lo que es el Mediterráneo europeo siempre ha sido una zona muy apetecida, si se puede decir de esa forma, por los migrantes para tratar de llegar hacia otros países más nórdicos, porque ellos saben, por ejemplo, que en países como España, como Italia, como Grecia, no hay las condiciones de vida que ellos buscan. Claro. Y además ya están colapsados por los migrantes, pero seguramente si se mueven hacia países como Alemania, como Dinamarca, como Suecia, que además están ávidos
ávidos de tener algún tipo de mano de obra migrante, donde la población está cada vez más envejecida, ahí tienen alguna oportunidad. Claro. Pero vamos, José, a revisar también otro de los mapas y otro de los puntos de los epicentros que ha sido la crisis migratoria. Y estamos hablando de la frontera más concurrida del mundo, en donde los últimos 12 meses, ojo, han llegado casi 2 millones de migrantes procedentes de estos países que vemos acá. La gran parte de ellos provenientes de Venezuela, pero también de otros países como Colombia, y gran parte de estos migrantes que estamos viendo llegar a la ciudad de Eagle Pass en Texas tiene que ver con países centroamericanos. Países como Nicaragua, como El Salvador, como Guatemala, como Honduras, países también o islas del Caribe como Cuba y como Haití, que tienen una situación humanitaria realmente dramática. Y también, obviamente, México, que es el tercer país en donde el gobierno mexicano incluso esta semana decía, la ONU es un florero, no están haciendo nada por ayudarnos a ver esta crisis. Fue bien severo en las apreciaciones del presidente justamente, que decía que era casi que una imagen que no servía para nada, que solo servía para incluso mandar armas. No, bien tremenda. Ahora, ¿cuánto influye también, me imagino yo, hemisferio norte, están en verano, las condiciones meteorológicas también hacen que crezca, ¿no?, el tránsito de personas que buscan llegar a Texas en este caso y a Lampedusa en el otro continente, ¿no? Claro, tiene que ver, por un lado, con esas condiciones, pero esencialmente con las condiciones sociales de vida que tienen estas personas. Que están en que tanto en Europa como aquí en América están tratando de llegar a un lugar mucho mejor y están arriesgando su vida, porque, por ejemplo, si en Lampedusa y en Europa es el mar Mediterráneo el que es prácticamente un cementerio, como lo han definido muchas autoridades, aquí hablamos, por ejemplo, del tapón del Darién, que queda en Panamá, en donde tantos migrantes tienen que pasar, siendo objeto además de robo, de violación, de toda la violación de derechos humanos que usted se pueda imaginar, para poder seguir su ruta, estando expuestos a los coyotes que se van apostando en distintas partes de la ruta. México, que es una parte realmente muy compleja para pasar hacia la frontera, en donde se enfrentan también a las mafias de los carteles, del cartel de Sinaloa, del cartel Jalisco Nueva Generación, que los extorsionan, que tratan obviamente de llegar de alguna o de sacar algún tipo de rédito económico de los migrantes, y que prácticamente ellos, el dinero que tienen para esa travesía termina siendo robado por estos criminales. Y migrantes que quedan a su suerte también en la ruta, sí, lo hemos evidenciado también nosotros. Y no solamente en la ruta, cuando llegamos, por ejemplo, a las imágenes que se están dando en Texas, a las imágenes que ya llegan, por ejemplo, a ciudades como Nueva York, particularmente Texas, eso es en donde está toda la crisis migratoria, y que recordemos es un estado gobernado por el Partido Republicano, por el gobernador Greg Abbott, que él le ha dicho a los gobernadores demócratas de ciudades o de estados como Nueva York, como California, que se habían mostrado como santuarios de los migrantes, como, bueno, les gustan mucho los migrantes, les vamos a mandar para allá los migrantes. Y ha puesto una caravana de buses que ha llevado a estos migrantes que vemos en imágenes, que cruzan el río Bravo para llegar a Texas, los ha mandado en buses hacia ciudades como Nueva York, que ya están completamente colapsadas. Incluso el mismo alcalde de Nueva York decía, esta no es la gran manzana que nosotros tenemos, ni la que conocíamos, y seguramente la vamos a perder porque no tenemos nivel de socioeconómico también, porque los servicios sociales están absolutamente colapsados y no pueden responder a la cantidad de migrantes que está llegando. Y es que solamente en la última semana han llegado 9,000 migrantes a esta zona de Texas. Si hablamos de los últimos 12 meses, estamos hablando de 1,8 millones de habitantes que están, o de migrantes mejor, que están llegando justamente tratando de buscar una mejor oportunidad para sus familias. Y seguimos avanzando en materia internacional y cerramos con esto nuestro comentario internacional, porque no sé si tú tengas el iPhone o te guste mucho este tipo de... No haría una fila jamás. Claro, por esto. Mira, yo la verdad nunca he tenido un iPhone, porque además como que no me adapto a ellos, pero la gente está loca realmente en Dubái por poder conseguir el iPhone 15. Estamos viendo esas imágenes. Miles de personas durmiendo afuera de las tiendas de Apple, cientos hicieron gigantes filas, hubo peleas, hubo conflictos entre la gente que quiere pelearse hasta el último momento para poder adquirir este nuevo iPhone 15. Uno pensaría que en Dubái no pasan estas cosas, ¿eh? Como tiene la impresión que no.
Pero ahí lo vemos. Mira, realmente cuando se habla, claro, de lanzamientos tecnológicos y que justamente en las últimas semanas se había hablado del lanzamiento del iPhone 15, de todas las particularidades, de los cambios que tenía respecto al sistema de seguridad, respecto a las características. Bueno, esto ha hecho que en Dubái, en donde además se sabe hay un nivel adquisitivo enorme producto de la entrada del petróleo, bueno, acá la gente realmente salvajes absolutos tratando de conseguir estos iPhone y además ellos recién estaban comenzando la venta en las últimas tiendas oficiales de diferentes países del mundo y es por esto que miles de personas se reunieron justamente en esos puntos para poder intentar ser uno de los primeros en obtener los nuevos teléfonos. Lo vemos en las imágenes, son miles de fanáticos que llegaron no solamente a esas instalaciones de centros comerciales, sino a algunas partes, a algunos otros centros también en donde se comerciaba este tipo de teléfono en Dubái, donde hicieron además unas filas enormes, todo esto quedó registrado en estos videos que se han hecho virales en las últimas horas. Y hasta peleas se ven ahí. Pelea, la gente agarrada literalmente por estos teléfonos y obviamente la gente de seguridad trataba de mantener el algo en orden, pero finalmente, bueno, imágenes desafortunadas, podría decir yo, que nos deja esta fiebre del capitalismo. Vamos a ver qué va a pasar cuando se libere este teléfono en el resto de los países, qué va a pasar también en Chile, en Argentina, siempre deja buenos registros en redes sociales de la locura. Yo creo que va a ser un panorama muy similar a este. Seguramente, vamos a estar muy atentos. Andrea, muchas gracias por el reporte de las noticias internacionales. Que estés bien, José, muy buenas tardes. Bien, y con esto vamos a una breve pausa comercial. Ya volvemos con más de 24 tarde. Ya volvimos con 24 tarde. Horas con 36 minutos, vamos de inmediato a otro tema porque la OMS alertó del aumento de la hipertensión en nuestro país. Más de un tercio de la población chilena la padece, una comorbilidad que rara vez presenta síntomas, pero que es responsable de la muerte de al menos 20 millones de personas cada año en todo el planeta. Hamburguesas, papas fritas y helados, alimentos altos en grasas y en sodio que pueden aumentar la presión y a la larga causar hipertensión. Mi familia sufre de hipertensión. Me subía la temperatura, me sentía mal y fui al médico y ahí me detectaron que tenía hipertensión. Como ellos, hay muchos otros chilenos que padecen esta enfermedad. De acuerdo al último sondeo de la Organización Mundial de Salud, un 36% de la población en nuestro país es hipertensa, una cifra que está por sobre el promedio global. Si bien la genética tiene un rol preponderante, ciertos hábitos y otras comorbilidades también contribuyen a generarla. La obesidad, el exceso de consumo de sal, la falta de actividad física, el fumar, todo eso contribuye a que la gente se pueda volver hipertensa antes de cuenta. ¿Cómo usted puede saber si tiene hipertensión? De acuerdo a los especialistas, es una enfermedad invisible. Solo en algunos casos hay síntomas como dolor de cabeza, dolor de pecho, zumbido en los oídos, entre otros. Ha aumentado mucho la hipertensión y es una de nuestras epidemias silenciosas y epidemias no contagiosas, digamos. Es por eso que el control y tratamiento es crucial. El 71% de los hipertensos en Chile ha sido diagnosticado, mientras que de ese total, el 59% se encuentra en tratamiento. Lo preocupante es que solo el 34% tiene la enfermedad controlada. Si no se controlan, finalmente nosotros los vamos a detectar porque van a tener un problema asociado a la hipertensión arterial. Un órgano muy importante que se compromete es el cerebro, en que pueden tener enfermedad cerebrovascular, hay también insuficiencia cardíaca por la hipertensión que está impuesta por el corazón por largo tiempo, hay infartos cardíacos por oclusión o por accidentes de arterias cardíacas. Y por eso aumentar los controles puede mejorar las cifras a nivel país. De acuerdo al informe de la OMS, para 2040 podría evitarse cerca de 35.000 muertes asociadas a la hipertensión. Si usted es hipertenso, hay que prestar especial atención a ciertas señales. Dolor de pecho, o que le aprieta el pecho que no cede. Un desmayo, alguien que pierde el conocimiento fugazmente, súbitamente. Alguien que empieza a ahogarse súbitamente. Son 3 síntomas de alarma muy importantes y cardinales en la enfermedad cardíaca que nos deben hacer consultar rápidamente. Una vez que tiene su diagnóstico, el paciente sí tiene mucho por hacer. Hay recomendaciones que le hicieron a Marcelo, que son válidas para el resto de hipertensos. Bajar de peso, dejar algunas comidas, cigarros. Dejar el cigarrillo. La gente que fuma tiene que evitarlo porque es un factor de riesgo claro cardiovascular y menos en hipertenso. Obviamente evitar el consumo de drogas y alcohol.
recomendaciones para prevenir y mantener a raya una comorbilidad que presenta más de 1/3 de la población chilena y por la que fallecen cerca de 20 millones de personas anualmente en todo el mundo. Bien, y seguimos avanzando. El gobierno solicitará a la Corte Suprema la ampliación del plazo para cumplir el fallo que obliga a las ISAPRES a devolver los cobros en exceso. Claro, al Congreso le queda poquito, le quedan 70 días para discutir la ley corta que empuja la moneda y que es clave para el futuro de estas aseguradoras privadas. Obviamente me genera incertidumbre. Yo tengo hijos, familia, obviamente, que están afiliados a la ISAPRES. Si cobraron de más, tienen que pagar, tienen que devolver. Eso es todo, no hay más discusiones. Son las sensaciones que manifiestan los afiliados respecto a la situación de las ISAPRES. Todo tras el fallo que en diciembre del año pasado emitió la Corte Suprema y que obliga a las aseguradoras a devolver cobros en exceso y ajustar la denominada tabla de factores. Se tienen que dar las condiciones para que exista el equilibrio y ese equilibrio permita seguir otorgando las coberturas en adelante. El problema de las ISAPRES es que siguen planteando problemas y no soluciones. Han pasado largos meses de debates, cuestionamientos e intensas discusiones en el Congreso sin que surja un acuerdo respecto a la ley corta impulsada por el gobierno justamente para cumplir este fallo judicial. Por ello, La Moneda notificó al Senado la intención de pedir una nueva prórroga de 6 meses al máximo tribunal del país. El gobierno ha escuchado el planteamiento que le hemos hecho como Comisión de Salud y nos ha informado hoy de que va a solicitar en las próximas horas una prórroga oficial a la Corte Suprema que permita dar el espacio suficiente para la implementación correcta de los fallos judiciales y al mismo tiempo evitar la crisis en el sistema público-privado. Esto es clave para que haya certezas. Una decisión que sería la segunda prórroga a esta sentencia judicial, justo cuando quedan 70 días para cumplir este supremazo que tiene expectante a toda la industria de la salud. Nos parece adecuado para que podamos trabajar de la manera más correcta posible y podamos tener una pronta solución a la crisis de la ISAPRE que tenemos hoy día en el país. Ya se está acabando el tiempo y una quiebra sistémica está a puertas, si es que no se adoptan las medidas de rigor. Las ISAPRES cumplan el fallo de la Corte Suprema, que es lo que corresponde en un Estado de Derecho, devuelvan lo que cobraron de más y ahí hay distintas fórmulas para hacerlo. Es un problema complejo, no de fácil solución, pero que requiere la voluntad y la disposición de todos y todas. Las ISAPRES evitaron comentar esta decisión que alista La Moneda, a la espera que por estos días una comisión técnica nombrada por el Congreso analice las posibles soluciones a esta crisis. El informe final se conocerá en 2 semanas y será el insumo que usará el Congreso para discutir la ley corta de las ISAPRES y el proyecto que fortalece a FONASA. Yo estoy de acuerdo con seguir pagando o seguir teniendo cierta cotización por tener una mejor prestación, porque está colapsado generalmente lo que es la salud pública. En que ya llevamos 15 meses en que no devuelven ni un peso y las ISAPRES no van a quebrar. Hay retraso en el pago de su licencia. Eso no me pagan desde el año pasado. ¿Cómo vives tú? La ISAPRE te cobra igual todos los meses. Efectos de esta tensa discusión que ya sienten los casi 3 millones de afiliados al sistema privado de salud. Cambiamos completamente de tema. Fue identificado a través de 30 interceptaciones telefónicas, conversaciones en las que filtraba datos que son claves, nada menos que al líder de uno de los brazos armados de una agrupación violentista que fue desarticulada el pasado jueves. El informante era un carabinero activo que recibió millonarios pagos a cambio de datos usados para concretar atentados y robar madera. Uno de los atentados más violentos que se conoce en la provincia de Arauco. Un grupo con poder de fuego altamente organizado. Las cámaras de seguridad revelaron el actuar de este brazo armado de la resistencia mapuche lafkenche que destruyó más de 30 maquinarias en esta faena forestal en abril de 2022. Una orgánica a la que pertenecían parte de los 11 detenidos que cayeron este jueves en un masivo operativo de la PDI y la Armada en Cañete, Curanilahue y Los Álamos. Son integrantes de esta estructura criminal, como señalé, un brazo operativo de resistencia mapuche lafkenche. Pero cómo actuaba el grupo tenía apoyo y cobertura, no cualquiera. Era de un carabinero activo. Su colaboración quedó registrada en más de 30 conversaciones que sostuvo con el líder de la banda entre julio y septiembre de 2022. Las interceptaciones fueron reveladas en su formalización.
Aló. ¿Me escucháis ahora, enano? Sí, ahora. ¿No andáis trabajando? No, porque estoy saliente de noche, por eso te hablé anoche. Ah, ya. Hoy anda cualquier poli. ¿Por qué anda cualquier poli? Ahora se van. Ya, oye, por el fin de semana van a haber hartos poli, por lo que escuché por ahí. No, voy a cachar el mote. El carabinero que participa en la conversación es Darwin Carrillo. Estuvo 13 años en la institución hasta que se cursó su baja solo después de ser detenido. Era activo en redes sociales. Estas son algunas de sus publicaciones en las que no oculta su molestia por los traslados. Hace tiempo la institución lo tenía en la mira y es que poseía una cara oculta. En 2022 comenzó a trabajar para Celso Fonseca, alias El Conejo, el líder de este grupo vinculado a la RML. Filtraba información clave para que la banda pudiera concretar ataques y otros delitos. Le dice que no se preocupe porque los carabineros se encuentran trabajando en el sitio de suceso San José de Colico. Por lo tanto, donde quemaron una máquina. Así que si el guardabosques va a denunciar a la comisaría, los polis no van a ir. Información por la que recibió pagos por 3,5 millones de pesos de parte de la organización. No hablamos de un carabinero. Derechamente, insisto, derechamente estamos hablando de un delincuente. Aquí queda demostrado que efectivamente las instituciones sí son permeables al no tener grupos especializados. Carrillo no era el único carabinero vinculado a esta asociación ilícita. Hubo un segundo detenido, Luis Berna. Se retiró de la institución en abril de este año. Previo a su salida fue jefe de la sección de investigaciones policiales de Curanilahue e indagó delitos de sustracción de madera, también a uno de los miembros de la banda, pero sin resultados. De hecho, tenemos la carpeta investigativa donde hay una indagación de toda la investigación respecto a una sustracción que no llegó a ningún resultado, su señoría. Pese a ser formalizados como parte de una asociación ilícita, la Fiscalía no pidió prisión preventiva. De hecho, los 2 ex carabineros junto a otros 3 imputados quedaron con arresto domiciliario total. Legalmente, no existiendo circunstancias modificatorias que perjudiquen a su responsabilidad penal, el rango de pena no permite establecer una medida cautelar de prisión preventiva. Es inexplicable que la Fiscalía haya dicho que hay irreprochable conducta anterior. Espero que las sanciones que se otorguen a los 2 carabineros involucrados en estos hechos delictuales y terroristas sean las más duras y ejemplificadoras. Ahora los 5 imputados que quedaron con arresto domiciliario total están detenidos en tránsito. Esto debido a que los querellantes, entre ellos el Ministerio de Interior, presentaron una apelación que busca endurecer esta medida cautelar. ¿Qué justifica nuestra opinión de que debería mantenerse la prisión preventiva para los 11? La gravedad de los delitos. Ahora la Corte de Apelaciones de Concepción tendrá que resolver si mantiene o modifica el arresto domiciliario para los 5 imputados, entre ellos los 2 ex carabineros, mientras los otros 6 integrantes de esta asociación ilícita quedarán en prisión preventiva y se fijaron 3 meses para la investigación. Ya volvimos con 24 tarde. Ya estamos de vuelta en 24 tarde. Hace cerca de una década eran los métodos que más utilizaban los delincuentes. El alunizaje y los robos de cajeros automáticos mediante una explosión parecían haber desaparecido. Claro, eso era lo que todos creíamos. Sin embargo, vuelven a ser noticias porque el jueves desconocidos atacaron un centro comercial y vaciaron 2 tiendas. Mire. Imágenes de alunizajes, un modus operandi para robar con el que muchos ya están familiarizados, que tuvo su pic el año 2014. El que entran con un auto, es el más o menos, lo sé, con un auto rompen una reja. Y es el de los autos que van y se meten a las tiendas, chocan las puertas. Que te rompen con el auto te rompen una tienda, ¿no? Rompen de raíz las barreras de seguridad que sean necesarias y una turba de delincuentes se lleva lo que puede. Todo en cosa de segundos, método que ha ido variando y que hoy vuelve a tomar protagonismo. Podemos poner 1000 medidas de seguridad y va a haber una que no va a funcionar en algún momento. Los delitos van mutando. Las mismas personas que cometen delitos no se van jubilando, simplemente cambian la forma de delinquir. La madrugada de este viernes, un grupo de al menos 10 delincuentes ingresó en 2 vehículos al Mall Patio Outlet de Maipú. Las tiendas Levi's y Brando quedaron con sus repisas y percheros vacías.
Impacto llegar a tu lugar de trabajo y encontrarlo así, un poquito de inseguridad. Uno no sabe lo que puede pasar en el día a día, sobre todo después de esto. Logran botar el portón de acceso principal y después un segundo portón que da hacia el sector de las tiendas comerciales. Descienden de los vehículos particulares y 2 individuos efectúan 2 disparos al aire y a través de la fuerza rompen las mamparas de acceso principal. Amedrentaron a los guardias con disparos. En este video se aprecia que incluso el balazo sorprendió al que lo percutó. Actitudes que llaman la atención en las nuevas generaciones que delinquen. La persona quizás no tenía la expertise para hacerlo. Y si esa persona percuta un disparo y se asusta por esa acción, quiere decir que realmente nunca había tenido un arma de fuego, no tiene las medidas de seguridad para poder utilizarlo y que esto pudo haber sido peor. Llenaron de mercancía los 2 vehículos. Uno tenía encargo por robo de esa misma noche y el otro no tenía patente. Luego arrancaron. La puerta principal, obviamente, como es mampara de vidrio, rota, la vitrina del costado con muchas cosas quebradas, con los golpes, cosas tiradas en los suelos. Se inició una persecución con apoyo aéreo, logrando la detención de 4 de ellos en la comuna de Pudahuel y la recuperación de parte de lo robado. Fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva. No es el único modus operandi que volvió a ser noticia. El método de saturación por gas hizo explotar un cajero automático este martes en Temuco. Antiguamente allá habían especialistas en esto. Fue tal el nivel de los delitos que ocurrieron y que se puso tan de moda con este sistema que los bancos adoptaron la medida de poder entintar sus billetes. La saturación intensa y poco calculada destruyó el cajero, dañó la sucursal y dejó herido a uno de los delincuentes. La manera que ellos realizaron este trabajo y el resultado que obtuvieron, porque prácticamente volaron la sede entera del banco, da cuenta de una mala expertise. El retorno de viejas prácticas delictuales que obligan a cambiar las medidas de seguridad para enfrentar una vez más la delincuencia. Cuando quedan solo segundos para las 3 de la tarde, nos despedimos. Muchas gracias por su compañía. Gracias por estar allí. Nos encontramos en la noche en 24 Horas Central. Que les vaya muy bien. Chao. Chao. Con el auspicio de